Sin darme cuenta, mi liderazgo se empezó a formar de manera intencionada hace aproximadamente unos 5 años, al prestar un servicio social educativo. Yo fui un líder para la educación comunitaria en el Consejo Nacional de Fomento Educativo durante 2 ciclos escolares. En ese entonces no le di importancia al concepto líder, pero lo que hacía yo era incentivar a mis alumnos, padres de familia y comunidad en general para lograr objetivos en común. Durante ese servicio tuve algunas dificultades. Por ejemplo, no tenía control de grupo, no sabía cómo dirigirme a los padres de familia, entre muchas otras cosas más. Hoy en día hago reflexión y estoy seguro que si en ese momento hubiese desarrollado los 5 componentes de la inteligencia emocional que postula Daniel Goleman, estoy seguro que esas tareas que tenía yo asignadas como líder para la educación comunitaria se me iban a hacer más fáciles, porque los conocimientos técnicos y las habilidades cognitivas las desarrollaba yo continuamente en capacitaciones presenciales que se me daban. En consecuencia, creo que una persona, aunque tenga conocimientos técnicos y habilidades cognitivas desarrolladas, pero si no tiene la inteligencia emocional desarrollada, carecerá de liderazgo. Es por ello que considero que todos los docentes deben desarrollar esta inteligencia, porque según Daniel Goleman, esta inteligencia es un requisito indispensable del liderazgo, y yo estoy de acuerdo con este autor. Para que un docente desarrolle ese requisito indispensable del liderazgo conocido como inteligencia emocional, es necesario que desarrolle los 5 componentes de esta inteligencia, los cuales son autoconciencia, autocontrol, motivación, empatía y capacidad de relación social. Porque en el ámbito educativo son necesarios. Por ejemplo, la autoconciencia, considerada por Daniel Goleman como el primer componente de esta inteligencia, nos va a permitir a nosotros como docentes identificar nuestro estado emocional. Por ende, vamos a darnos cuenta cómo nuestro estado emocional afecta a nosotros mismos, afecta a los alumnos, a los padres de familia o a nuestros compañeros de trabajo. Así que ya sabemos, si queremos cumplir con este componente, necesitamos aprender a separar problemas personales de nuestras labores educativas. Y siempre debemos estar dispuestos a críticas constructivas. Para guiar el proceso de aprendizaje de los docentes es necesaria la confianza. Para ello, nosotros como docentes debemos desarrollar el autocontrol, porque este nos permitirá controlar nuestros sentimientos e impulsos, es decir, nos hará personas razonables. Y según Daniel Goleman, una persona razonable tiene la capacidad de poder crear un entorno de confianza y justicia. Por otro lado, y parafraseando a Daniel Goleman, siempre debemos tener presente que un líder no cumple los objetivos por dinero o por una posición social, sino los cumple por el magnífico hecho de hacerlos, lo cumple por el gusto. Aún recuerdo cuando hice mi servicio social como líder educativo. A nosotros no nos pagaban, únicamente nos daban un mínimo apoyo económico para poder sobrevivir. Pero yo hacía las cosas que me parecían bien, me esforzaba, porque al terminar, al cumplir esas metas, propósitos, objetivos, yo me sentía bien y por ende me motivaba. Otro componente de suma importancia es la empatía, la cual nos va a permitir comprender la naturaleza emocional de nuestros alumnos. ¿Para qué?
para comprenderlos, para poder guiarlos. E incluso los directores que tengan una planilla de maestros excelentes, si ellos son coherentes, son empáticos, van a poder conservarlos. Ahora, así que ya sabemos, debemos ser conscientes intuitivamente de nuestros alumnos, de nuestros compañeros de trabajo, e incluso empáticos con los padres de familia, porque de esta manera vamos a comprenderlos, vamos a estar en el lugar de la otra persona, pero no debemos hacer sus problemas que se hagan de nosotros, ¿sí? Sí, hay que aprender a separar. Los problemas no son de nosotros, son de ellos, pero sí podemos comprenderlos, podemos guiarlos y podemos llevarlos a una solución. Como último componente tenemos a la capacidad de relación social, que pareciera que es la más fácil y la más sencilla de desarrollar, porque se piensa que únicamente es generar amistades, pero no es así. Parafraseando a Daniel Goleman, esta capacidad es poder hacer, digamos, que las personas hagan lo que nosotros deseamos, es encaminarlas a lo que deseamos, es conseguir un acuerdo y generar entusiasmo. Como lo comenté en un inicio, mi liderazgo se empezó a formar de manera intencionada hace aproximadamente 5 años, al ser líder para la educación comunitaria. Y digo que se empezó a formar de manera intencionada porque cuando yo prestaba ese servicio como líder, se me brindaban capacitaciones constantemente. A través de esas capacitaciones yo desarrollaba los conocimientos técnicos y habilidades cognitivas que me servían para poder hacer mis actividades pertinentemente. Y la inteligencia emocional la empecé a desarrollar a través de la práctica, a través de la experiencia. Por ejemplo, la autoconciencia la empecé a desarrollar cuando yo salí del lugar en el que habitaba, ¿sí? Me fui a una comunidad que estaba a 4 horas de donde yo vivía, a una comunidad en la cual tenía que caminar media hora, había 5 casas, 5 familias, ninguna calle pavimentada, me sentía solo, entraba al aula, trabajaba con los niños, se me venían los recuerdos de mi familia, de mis amigos. Entonces empecé a hacer conciencia que perdía demasiado tiempo estar pensando en mi familia, en mis amigos, que enfocarme en mis labores, en ayudar a los niños a leer, a escribir, a guiar su proceso de enseñanza-aprendizaje. El autocontrol, había terminado la prepa cuando fui a dar mi servicio. A veces me enojaba con facilidad con los niños. Poquito a poquito me fui dando cuenta que no debería explotar, que debería ser paciente, debería tener autocontrol para ganarme confianza y poder crear un ambiente con confianza, un entorno de justicia. Y posteriormente aconteció la motivación, me empezó a gustar la docencia, empecé a tenerle cariño a los niños, a lo que yo hacía. Y como le empecé a tener cariño a lo que yo hacía, lo hacía bien. Cuando lo hacía bien, me sentía yo bien conmigo mismo y yo mismo me empezaba a motivar. Posteriormente, pasaron los días, los meses y la empatía siempre estuvo presente. Los recuerdos de la primera vez que hice una reunión con padres de familia cuando yo fui a esa comunidad. No sabía cómo comunicarme con ellos porque no era empático. Después los empecé a conocer y entonces empecé a comprender a los padres, empecé a comprender a los alumnos. Y no me quedaba yo con sus problemas, los comprendía yo y los apoyaba yo para que pudiéramos encontrar una solución. Y la capacidad de relación social la puse muchas veces en práctica, porque en esa comunidad en la cual estuve, los niños no les gustaba ir a la escuela, algunos se querían dar de baja. Entonces, para conservarlos, yo tenía que hablar con sus padres, con los alumnos, o sea, tenía que encaminarlos a lo que yo quería. Llegábamos a acuerdos y les generaba yo entusiasmo. Entonces, en esos 2 años que brindé servicio,
pude desarrollar moderadamente la inteligencia emocional. Y creo que ahorita sigo desarrollándola y voy a seguir desarrollando siempre y cuando poniéndolo en práctica y aceptando críticas constructivas.